y el avance siempre está marcado para la exploración de este órgano tan delicado que tenemos, ¿no? Es decir, que ahora sí que las pruebas y procedimientos de diagnóstico son herramientas vitales para ayudar a confirmar o descartar enfermedades neurológicas. Y esta base para permitir que nosotros simultáneamente veamos las estructuras cerebrales y la funcionalidad cerebral. Es así que yo no voy a hacer mucho énfasis de los estudios base, voy a decir, que nos pueden ayudar a algunas enfermedades neurológicas, como por ejemplo un estudio de hemograma. Y lo dice el doctor, un estudio de hemograma no sirve para poder evaluar un paciente neurológico. Por supuesto que sí. Un estudio de electrolitos celulares sí nos sirve. Me da mucha referencia a mí. Por ejemplo, un paciente que está convulsionando. Si yo sé cuáles son las causas de convulsión, de entre ellas una hiponatremia o una hipernatremia me produce convulsión, si no tengo una causa aparente, tengo que verificar el sodio que está, si por ahí la causa del sodio. Otra causa de convulsión, una hipoglicemia. También el paciente era diabético y sus glicemias son muy bajos, entonces puede ser esa. Y no buscar, como nos explicamos, otro tipo de alteración. Entonces me ayuda mucho. Ahora, un hemograma simple me ayuda también si hay un desvío a la izquierda, una alteración en los leucocitos, por ejemplo, ¿no? Una alteración de los leucocitos con un aumento de los leucocitos. ¿Cómo se llama eso? Leucocitosis, muy bien. Una leucocitosis me dará información para una enfermedad neurológica, por supuesto que sí, ¿no? Entonces, esos estudios iniciales lo voy a tomar como ustedes ya lo sugieren, ¿ya? Seguro que ya avanzaron en otras materias, ¿no? Entonces eso dejémoslo a un lado porque si no nunca vamos a avanzar eso, que son pruebas específicas en neurología y neurocirugía. Como por ejemplo este primero que es un estudio de laboratorio que se denomina la prueba de líquido cefalorraquídeo. Dice, se examina para detectar sangrado, o sea, una hemorragia cerebral, no todos los sangrados, ¿ya? Es una hemorragia cerebral específica o una infección cerebral. Identificar los casos de alteraciones como la esclerosis múltiple y otras afectaciones neurológicas o paramédicas, con un procedimiento conocido como punción lumbar o punción cisterna. El líquido cefalorraquídeo fluye dentro del cerebro y la médula espinal, actuando como un amortiguador que ayuda a proteger de impactos, lesiones repetidas, nuevamente contiene sustancias como agua, vitaminas, nutrientes y está libre de células, proteínas y toxinas. Entonces, estos son los valores normales del líquido cefalorraquídeo. Lo revisan en casa. ¿Cómo obtienen ese líquido cefalorraquídeo? A través de un procedimiento que se llama función lumbar. ¿Ustedes pueden hacer esa función lumbar? Sí, por supuesto. Simplemente tienen que saber dónde se realiza la función lumbar, ¿no? El mejor lugar donde yo les recomiendo que pueden realizar es en la columna lumbar entre los espacios L4 y L5. Ese es el lugar más apropiado. Como doctor llegamos a ver ese espacio, agarren las crestas ilíacas y formen una línea.
Ese es el lugar donde está el espacio de 4 y el 5. Esa es la manera más fácil de obtener líquidos cefalorraquídeos. Tenemos dos formas de hacer, en echado o en sentado. Además, hay otro procedimiento de cómo obtenemos líquidos cefalorraquídeos, aparte de la punción lumbar. Se llama punción cisternal. Esta se realiza a nivel cervical u occipito-cervical entre el hueso occipital y el primer arco vertebral cervical. Pero esto ustedes no lo realizan, y no lo realizan ni por querer intentar. Esto solamente lo realiza el especialista. Hay que tener mucha experiencia para poder hacer este tipo de técnica, ¿no? ¿Ustedes pueden realizar la punción lumbar? Sí, para eso solamente tienen que saber dónde termina la médula espinal. Y termina en el cuerpo lumbar L1. Es ahí donde termina la médula. Entonces, a partir de L2, L3, L4, L5 sacro, pueden hacer la punción. Pero L1 o más arriba, prohibidísimo, porque van a lesionar la médula. Pueden dejar al paciente sin poder movilizar las piernas o alteraciones esfinterianas. Entonces, de L1 para arriba, prohibido. L2 para abajo, sí, pueden realizar la punción lumbar. Hay, por supuesto, indicaciones, contraindicaciones y reacciones adversas de una punción lumbar. ¿Cuándo está indicada una punción lumbar? Enfermedades infecciosas, meningitis, por ejemplo, meningoencefalitis. Enfermedades tumorales, para detectar algún tipo de cáncer. Enfermedades inflamatorias, sospecha de HSA, que es HSA, hemorragia subaracnoidea. Tratamiento para colocación de fármacos intrathecales, quimioterapia para el tratamiento de la espasticidad y obviamente para colocar o administrar anestésicos, ¿no? Para eso se realiza una punción lumbar. Como les digo, ¿pueden realizar ustedes? Pueden realizar una punción lumbar. Eso es lo que yo necesito que sepan. Indicaciones, pueden hacer, es fácil. Contraindicaciones, cuando no pueden hacer la punción lumbar. 1. Cuando existe infección en el lugar donde quieren hacer la punción. Prohibido. Si están sospechando de, por ejemplo, una hemorragia subaracnoidea y le hacen una punción en una área infectada, van a introducir y van a arrastrar por la aguja alguna infección y el paciente de tener hemorragia ya no va a ser hemorragia, va a ser hemorragia más infección. Estamos hablando de hemorragia más benigna. Entonces, prohibido cuando hay una infección en el lugar donde quieren funcionar. 2. Cuando tengan un paciente con hipertensión intracraneal, datos clínicos o imagenológicos de hipertensión intracraneal. Prohibido hacer porque se les vienen complicaciones serias, severas, fatales o letales. Si el paciente tiene alteraciones de la coagulación, igual, prohibido. Prohibidísimo hacer si el paciente tiene alteraciones de la coagulación, o si les dice el paciente está tomando un anticoagulante, igual, tienen que esperar que la coagulación esté dentro de los parámetros normales para que ustedes puedan realizar así una punción segura. Y obviamente hay complicaciones para una punción lumbar. La más frecuente es la cefalea post-punción lumbar. Una cefalea que después de la punción lumbar tiene ciertas características. Cuando se pone de pie el paciente, empieza la cefalea. Se echa el paciente, desaparece la cefalea.
Sangrado en el conducto raquídeo. Sí, justamente cuando uno va introduciendo la aguja, pasa por diferentes estructuras hasta llegar al espacio subaracnoideo donde se encuentra el líquido cefalorraquídeo. En el trayecto de esa punción hay un pequeño lugar en la hedura madre donde hay un plexo venoso. Ya en la hedura madre hay un plexo venoso. Si tienen pacientes con alteración de coagulación y si quieren ustedes atraviesan ese plexo venoso, van a producir hematomas. Un hematoma ya en el conducto lumbar se vuelve una emergencia quirúrgica. Le hacen la punción lumbar sin querer, vieron que la coagulación está alterada, esa alteración, y si pasan ese plexo, perforan ese plexo, se va a producir un hematoma. Ese hematoma va a comprimir los nervios y el paciente puede quedarse para luego. Tienen 6 horas para llamar al neurocirujano para que ingrese al quirófano y evacúe el hematoma si no quiere que ese paciente se quede parapléjico toda su vida y esté en silla de ruedas. Entonces se vuelve ahí una emergencia, ¿no? Reacciones de hipersensibilidad, infecciones en la introducción de la aguja, daño en la caudequina, ausencia de líquido cefalorraquídeo por mala posición de la aguja, herniación cerebral, daño cerebral o muerte. Herniación cerebral significa también muerte cerebral. Cuando el paciente les dice, cuando la enfermera le dice, doctor, parece que el paciente está con un cuadro de meninge porque tiene rigidez de nuca, porque hasta la enfermera sabe, tiene fiebre, tiene cefalea y rigidez de nuca. La triada clásica de una meningitis. Perfecto. La enfermera sabe, ustedes también lo saben. ¿Y cuál es el diagnóstico para una meningitis? Tomar muestras de líquido cefalorraquídeo. Como están aprendiendo, punción lumbar. Pero, tiene que saber también que un paciente con hipertensión intracraneal no puede hacer punción lumbar, no puede, estar contraindicado. ¿Por qué? Porque se va a herniar. Herniación cerebral significa ¿cómo detecta clínicamente un paciente con hipertensión intracraneal? Fácil, hay una triada sencilla: cefalea, vómitos explosivos y edema de Fabry. Si el paciente está vomitando, está con cefalea, 2 de 3, pidan una tomografía y en esos casos dejen que lo vea el neurólogo. Ahí sí les recomiendo que nos llamen, porque no es el traer. Ahora, un paciente tranquilo que se sospecha, claro, por su rigidez de nuca, sin dolor de cabeza, estable, con una buena coagulación, listo, ustedes hagan la punción lumbar y manden a realizar el líquido cefalorraquídeo. Pero con otros datos, mejor no se arriesguen a no tener problemas médico-legales. Listo. Ahí termina el líquido cefalorraquídeo y ahora veamos estudios imagenológicos, lo que les gusta a ustedes. Y empezamos con algo bien sencillo, la ultrasonografía o ecografía. Este es un estudio que nos ayuda y nos da mucha información, pero a la vez tiene muchas limitaciones. Información sobre todo en aquellos pacientes que no podemos utilizar otros métodos más agresivos, pongamos radiografía, tomografía, ¿no? Pero este estudio sí nos ayuda, sobre todo en aquellas mujeres gestantes, ¿no? Sospechas de alteraciones de malformaciones del sistema nervioso central con una ecografía intrauterina para evaluar meningocele, mielomeningocele, onfalocele. Hay varias alteraciones que podemos llegar a diagnosticar con una ecografía.
riesgo, sospecha de malformación vascular cerebral. En recién nacidos con malformaciones, rasgos dismórficos, alteración craneofacial, angioma, ecografía. Parto traumático o traumatismo postnatal, ecografía. Encefalopatía hipóxico-isquémica o asfixia perinatal, ecografía. ¿No? Es decir, es un estudio fácil, sencillo, nada agresivo para nuestro paciente, que nos va a dar bastante información. Para hidrocefalias también nos da mucha información la ecografía. En el adulto, sí hay ciertas limitaciones en el adulto, porque la ecografía no atraviesa el tejido óseo, es una gran dificultad, pero hoy en día en algunos países justamente este pequeño transductor del ecógrafo sí son especiales para poder atravesar tejido óseo y ver las estructuras cercanas al hueso, ¿no? En Bolivia no hay todavía ese tipo de transductores ecógrafos, ¿no? Pero en otros países ya existe y nos da también información. Pero en un recién nacido, por supuesto que sí. Les había comentado de neuroanatomía que en el recién nacido hay fontanela, fontanela anterior, fontanela posterior, donde nosotros podemos ver justamente a través de esas fontanelas podemos ver con el transductor del ecógrafo pues las estructuras intracraneales. Y estas son ecografías de los recién nacidos. Estas son los ventrículos donde se encuentra el líquido cefalorraquídeo. Sí, también. Otro estudio de rayos X. La radiografía nos proporciona información limitada, pero nos proporciona, y sobre todo en columna más que en cráneo. En cráneo, sobre todo para ver lesiones óseas, traumáticas o neoplásicas. Esta, por ejemplo, es una radiografía de columna cervical. Cuando ustedes pidan una radiografía de columna cervical, sobre todo con traumatismos, politraumatismos o policontusos, tienen que pedir y contar las 7 vértebras cervicales más la unión con el dorsal, ¿no? Eso van a avanzar o van a aprender en ATLS, eso les explica. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, y aquí está D1, ¿no? Todos bien posicionados, que indica que esta es una buena placa radiográfica. También en columna lumbar también nos ayuda, ¿no? Entonces, nos proporciona información, sí, pero queda limitado en algunas circunstancias, como por ejemplo esta, ¿no? Rayos X versus tomografía, pequeña lesión que sugiere algún tipo de alteración que en tomografía ya podemos observar bastante bien lesiones óseas. Y bueno, tomografía. La tomografía es el estudio gold estándar para los o las enfermedades neurológicas. Entre ellas tenemos un denominativo, densidades. Queremos nosotros indicar alguna de las lesiones o estructuras del cerebro, vamos a hablar de densidades. Entonces aquí tenemos piso, denso, tenemos hipo, denso, hiper, denso. Aquí
vamos a colocar negro oscuro, aquí blanco. Y así como se ve las características de las pinturas en una tomografía. Entonces, vean, esta es la primera imagen tomográfica que se tuvo. Sí, así se veía la primera imagen tomográfica, que obviamente al lado están las estructuras anatómicas, ¿no? No se nota para nada esto, ¿no? Bonito se ve acá y acá absolutamente no se ve nada, ¿no? Pero esta es la primera imagen tomográfica. Hoy en día sigue evolucionando. Las imágenes iniciales eran así muy borrosas, con gran dificultad, pero si ven, nos aporta más claridad que una radiografía así. Entonces, esto hoy en día sigue evolucionando. Hoy en día podemos hacer cortes tridimensionales y, pues, gracias a ello, pues, obtenemos mejores imágenes, ¿no? A un inicio hablábamos de una tomografía axial computarizada, ¿cierto? TAC, ¿no? ¿Qué quiere decir justamente? Los cortes eran justamente planos axiales, como ven acá ustedes. ¿Cuáles eran esos planos axiales? Cortes que realizaban y que nos proporcionaban en este tipo de imágenes. Ese era un plano axial, ¿no? Por eso se denominaba tomografía axial computarizada. No había otros cortes. Sin embargo, esta es una tomografía axial, por ejemplo, son cortes axiales, ¿no? Es esta forma. Sin embargo, hoy en día ya tenemos cortes coronales, como ven ustedes ahí, tenemos cortes sagitales y también tenemos imágenes en reconstrucciones tridimensionales, gracias a los avances. Incluso hoy en día ya con la IA pueden mejorar esas imágenes, pueden reconstruir con IA, ¿no? Entonces hablamos, les decía, de imágenes isodensas, hiperdensas e hipodensas. La imagen gol estándar promedio es esta, el color gris que nos da el tejido cerebral. Eso se llama imagen isodensa. Todo lo que nos va a dar imágenes más claras a este color isodenso se denominan hiperdensos, y los colores oscuros o negros se denominan hipodensos, como por ejemplo los ventrículos o alguna lesión en relación al tejido cerebral, por supuesto. Es así que nosotros vamos a tener, como les decía, características para poder hacer reconstrucciones en tercera dimensión, ya sea de la parte ósea, de la parte vascular, como se observa ahí, ¿no? Esta es una tomografía axial normal y esta es una reconstrucción, ¿no?, de esta lesión que tiene. Podemos observar en plano reconstructivo. Resonancia magnética. Acá el término ya no es densidad, acá es intensidad. No se confundan con esto también. Son términos para decir es tomografía, es resonancia magnética, ¿no? Una característica de la radiografía y la tomografía es que para mostrarnos las imágenes utilizan rayos X. O sea que una radiografía normal, una tomografía, está indicado o contraindicado en el embarazo. Contraindicado. Contraindicado. Es teratógeno los rayos X para el producto, para el feto. Es
contraindicado una tomografía. Ahora bien, la resonancia magnética no usa rayos X para poder ver imágenes, sino usa una cantidad de imanes para poder brindarnos las imágenes. Cada uno tiene ventajas y desventajas, ¿no? En resonancia igual tenemos imagen ISO, intenso, acá tenemos hiper, intenso, y tenemos hipo, intenso. Igual que la tomografía, en ese sentido son iguales. El talón de Aquiles de una resonancia magnética va a ser el hueso. Es decir, esta estructura ósea queremos ver en tomografía, no se puede. El estudio para ver estructuras óseas tomografía para las estructuras óseas. ¿Quieren entonces ustedes ver estructura ósea? Tomografía, solicitar tomografía o radiografía, no resonancia magnética. Porque va a salir inconcluso, no les va a dar siquiera en el informe médico, no va a dar ningún dato de la parte ósea. Entonces, el talón de Aquiles de la resonancia es el hueso. Pero sí nos ayuda y nos da mucha información para estructuras blandas, como tejido cerebral. Y lo bueno de la resonancia magnética es que la resonancia nos puede dar información específica si queremos ver lesiones tumorales, si queremos ver lesiones vasculares, si queremos ver lesiones funcionales, etc. Entonces es mucho más completo la resonancia magnética en ese sentido, pero obviamente el tejido óseo se queda atrás. Hay ventajas y desventajas. Si ustedes ven, esta es una imagen de resonancia magnética en un plano axial, ¿no? Donde acá, en cada uno de estos, podemos diferenciar dos tipos de estructura, una estructura profunda y una estructura periférica. En este corte se ve mejor. Miren, este es tejido cerebral, ¿no? Acá veo dos tipos de imágenes, una que está acá y otra que está en la periferia, ¿verdad? ¿Se diferencia bien acá? ¿Cuál será la parte periférica? ¿Sustancia gris o sustancia blanca? La parte periférica es sustancia gris y la parte interna o media, si quieren, es sustancia blanca. Sí se ve mejor, ¿no? En una resonancia que en la tomografía, debemos ver las tomografías. Sí, se ve mejor. Y ahí no se nota mucho esa diferencia, pero en un resonador sí. Miren acá. También la resonancia cada vez se va actualizando, se va modernizando. Estas son las primeras imágenes de resonancia magnética que salieron en los años 2000, cuando de repente ustedes estaban haciendo o ni siquiera estaban planificando. Y hoy en día, miren la calidad que tienen las imágenes de resonancia, ¿no? O sea, tienen mucha mejor resolución. Incluso puedo diferenciar fácilmente el tejido del cerebro con el cerebro. Y acá diferencio sustancia blanca y sustancia gris, ¿verdad? Sí. Se nota muy bien. Ahí se ven muy bien diferenciados los dos tipos de sustancias. Y les decía, la resonancia va mucho más allá. Yo estoy buscando lesiones solamente vasculares cerebrales
me da imágenes vasculares, ¿no? Esto es con tejido cerebral y esto es sin tejido cerebral, solamente las arterias. Quiero ver una lesión tumoral. Estoy sospechando de un tumor. ¿El tumor será benigno o será maligno? No lo sé. Entonces pido una resonancia justamente para ver si esa lesión tiene algún grado de malignidad. Y la resonancia me puede decir, doctor, está frente a un tumor maligno. ¿Por qué? Cuando es un tumor maligno, ¿qué tratamientos hago? Aparte de cirugía, tratar de hacer o una biopsia o una exéresis, quimioterapia, radioterapia. Si es un tumor benigno, simplemente extirpando la lesión, se soluciona y ahí termina el tratamiento. Cartografía. Quiero ver si ese tumor me va a producir alteraciones en todas las fibras o tractos para poder ver yo si voy a extirpar esta lesión de manera total o parcial, porque si yo invado un poco más, puedo dejar al paciente hemipléjico o hemiparénico. Entonces la resonancia me da información, doctor, no se limite o se limite en extirpar solamente una porción de dicha lesión. ¿Para qué? Para que el paciente no quede con secuelas. ¿Qué me ayuda? La resonancia se llama tractografía, esta resonancia por tractografía. Y obviamente esto es solamente los tractos que tiene el cerebro sustrayendo el tejido cerebral, ¿no? Ahí se observa otra imagen de tractografía. Y también me sirve para ver las estructuras de la columna, las estructuras como por ejemplo la médula espinal, o diagnosticar hernias de disco. Hoy en día se diagnostica con resonancia, no se diagnostica con ecografía, no se diagnostica con rayos X ni con tomografía. Se las están charlando si dicen, le hicieron una ecografía y el doctor me ha dicho que el resultado de la ecografía es que tengo una hernia de disco lumbar. Eso es mentira, no se logra detectar eso. Hoy en día la mejor forma de diagnosticar es la resonancia magnética. Bien, si ya hemos visto tomografía, resonancia, entonces ustedes, ¿por cuál estudio seguirían? ¿Cuál sería el estudio entonces que seguirían para las enfermedades neurológicas? ¿Tomografía o resonancia magnética? Resonancia magnética. ¿Ah? Entiendo, resonancia. ¿Tomografía o resonancia? Yo resonancia. Ya les Resonancia. expliqué las ventajas y desventajas o las características que tiene cada una de estas. Yo resonancia. Resonancia, ¿no? Tiene mejores características. Miren esas imágenes hermosas, espectaculares, que en una tomografía no van a ver, para nada no les va a mostrar esas imágenes. Peor si les dicen que tiene una lesión, ya sea vascular, malformación arterial, tumoral, entonces la resonancia es mucho mejor. Entonces lo que ustedes van a pedir siempre, ¿qué va a ser? Resonancia. Tomografía. Tomografía. El estudio, el primer estudio, el estudio gold estándar es tomografía. No se olviden, hacer su examen esto, ahí está. Estoy dando la respuesta a una de las preguntas. Y dice el estudio gold estándar para las enfermedades neurológicas. Marque una de las siguientes, y ahí está: ecografía, radiografía, tomografía, resonancia magnética, arteriografía, electroencefalograma. ¿Cuál de las siguientes es? Tomografía. ¿Por qué, doctor? Si la tomografía no veo nada, es limitante, no me muestra casi nada, ni lo sé interpretar, en cambio la resonancia me muestra hasta en colores, me dice una y otra, y me da harta información. Porque cada uno de estos, sí, efectivamente, tiene indicaciones
lesiones. Una tomografía es el primer estudio para determinar o empezar a interpretar las lesiones neurológicas. Ejemplo. Bueno, antes del ejemplo, la tomografía es un estudio muy accesible. Y aquí en Santa Cruz nomás, en nuestro medio, acá, sin contar mucho, tenemos 20 clínicas en la ciudad. De las 20 clínicas, debe haber entre 15 a 14 clínicas que tienen tomógrafo disponible. Ustedes se accidentan o algún paciente se accidenta, se lo llevan a la clínica, esa clínica tiene su tomógrafo y le realizan la tomografía y ya tenemos el diagnóstico. Entonces, accesibilidad. En cambio, el resonador solamente tenemos 3 en todo Santa Cruz. Solo 3. Entonces, 2. Digamos que no se quieren ir al público, porque en el público igual hay varios tomógrafos, pero en el público que le dicen saque ficha 1, 2 para ser atendidos de 1 o 2 semanas por el especialista, 3 el especialista les va a dar la orden de tomografía y en otras 2 semanas recién van a tener el estudio, y o sea que después de un mes recién van a tener ahí para que el especialista les vuelva a interpretar, ¿no? O sea, el tiempo. Pero si ustedes dicen, no, yo no quiero eso, yo tengo tomografía vale 400 bolivianos y 12 cervezas es eso, ¿no? Entonces pueden pagar y ya lo tienen en el estudio en ese momento. Accesibilidad, ¿cuánto demora? De 1 a 2 minutos y ya tienen su estudio. 2. La resonancia, alrededor de 2.100 bolivianos, o en el japonés, en el hospital japonés, le van a programar, estamos ahorita en septiembre, para diciembre o en enero le van a programar. Pero si no, pagan sus 2.100 bolivianos. Aparte de que esto, el tiempo de 40 minutos a 1 hora. Y si no son claustrofóbicos, acá necesitan anestesiólogo, que les va a cobrar otros 700 pesos, ¿no? Porque tienen que estar 40 minutos en el equipo sin mover, tienen que estar ahí los 40 minutos. Si se mueven, hay que repetir. Si se mueven mucho, hay que repetir. Otros 40 minutos, ¿no? Entonces, accesible, rápido, fácil, económico en relación a la resonancia. Consejo para ustedes: tomografía y no resonancia. Quieren resonancia, es mejor que el especialista ya le pida, porque justamente, ¿cómo van a saber si necesitan una resonancia para ver el tumor si no han diagnosticado todavía el tumor? ¿Cómo diagnostican inicialmente? Siempre la tomografía. La tomografía primero. Después de la tomografía, recién pueden solicitar la resonancia. O sea, la resonancia es un estudio complementario a la tomografía. ¿Ya? Otro estudio, la arteriografía. La arteriografía es un estudio para ver de manera dinámica la parte vascular cerebral. Usa rayos X y las imágenes son estas, ¿no? Solamente la trama vascular logran ver ahí, sobre todo las malformaciones vasculares, ya sea en el cerebro, en las capas neurales o entre el cerebro y el tejido óseo. Todo pero de la trama vascular, ¿no? Igual hay otra imagen ahí, se observa solamente la trama vascular. ¿Qué arteria será esta? Que llega hasta el cerebro y distribuye todo. Qué bonito, ¿no? 2 tipos de circulaciones hay en el cerebro. Esta es la arteria carótida interna. ¿Esta qué arteria será? Esta es anterior, miren.
la nariz, los ojos, frontal, parietal, cerebelo, occipital, temporal, tronco cerebral. Aquí debe estar aquí los ojos, la nariz, frontal, parietal, occipital, cerebelo, tronco. ¿Qué arteria será esta? No. Vértebro-basilar, circulación posterior, circulación anterior. Es una angiografía, también se denomina angiografía. Si en su examen dice que la angiografía es un estudio para ver la trama vascular, sí, es lo mismo que arteriografía, angiografía, es lo mismo. Ahora obviamente hay en 3D estas imágenes en tercera dimensión para poder interpretar algunas lesiones mínimas como las aneurismas cerebrales, ¿no? Son pequeñas dilataciones oculares en medio de las arterias o venas. Otro, tomografía por emisión de positrones. Son estudios para poder ver o permítense conocer el metabolismo del cerebro para diferentes sustancias. Estas sustancias se introducen por vía intravenosa inmediatamente de haber sufrido una transformación de uno de sus átomos. En sí, nos sirve para detectar o vigilar enfermedad cancerígena, evaluar funcionamiento del corazón y flujo sanguíneo, detectar trastornos cerebrales como la enfermedad de Parkinson, enfermedad de Huntington, enfermedad de Alzheimer y otro tipo de demencias, determinar si el cáncer está avanzando o no y evaluar la efectividad del tratamiento. También se denomina PET, ¿no? Tomografía por emisión de positrones. El SPECT también se denomina tomografía por emisión única de fotón, que permite ver el flujo sanguíneo cerebral. Otro tipo de estudio para ver algunas enfermedades también demenciales. Ahora nos vamos al último grupo, de las cuales se necesita ver la funcionalidad del sistema nervioso central. Entre esos está el electroencefalograma, estudios de electrofisiología, quiero decir, donde se colocan diferentes electrodos en el cráneo y nos mide la actividad eléctrica cortical para localizar, regionalizar la actividad física y ver si hay alteraciones patológicas o no. Es un trazo normal, puede ser 8, 16, 20 y nos van a identificar alteraciones ya sea en uno de los lóbulos o en alguno de los hemisferios cerebrales. Velocidad de conducción nerviosa. Este es un examen que se utiliza para diagnosticar daño o destrucción de un nervio periférico. Ocasionalmente el examen se puede utilizar para evaluar enfermedades de nervios o músculos, por ejemplo, miopatía, síndrome de Lambert-Eaton, miastenia gravis, túnel carpiano, túnel tarsal, neuropatía diabética, parálisis de Bell, ¿se acuerdan de la parálisis de Bell? Síndrome de Guillain-Barré o plesiopatía braquial. Electromiografía, un estudio para ver alteraciones neuromusculares. Está indicado en diferentes alteraciones de debilidad de origen central o periférico, debilidad de origen neurogénico o monogénico, diferenciar la lesión preganglionar o postganglionar y ver la localización de la lesión en una mononeuropatía compresiva, traumática o lesiones que determinan afectación como desmielinización. Lo mismo, esto es a través de agujas en las terminaciones nerviosas para poder llegar a interpretar la lesión. Y por último, los potenciales evocados, que nos indican que a través de un estímulo externo ver o interpretar áreas específicas del cerebro.